91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en el espacio de La Entrevista de YSUCA. Iniciamos cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos. Este día vamos a hablar sobre los problemas que enfrentan las comunidades del Bajo Lempa ante el invierno. Los invitados del día de hoy son Bernardo Belloso, del Movimiento por la Construcción y Reparación de Bordas del Río Lempa. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Bernardo. Muy buenos días. Pues es un grato placer y honor estar aquí nuevamente en la radio YSUCA, pues aprovechando el espacio para poder informar a la población salvadoreña sobre la problemática que tenemos la comunidad del Bajo Lempa. Sí, también está con nosotros Patrocinio Dubón, también parte del Movimiento por la Construcción y Reparación de Bordas del Bajo Lempa, Tecoluca. Le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Para nosotros también es un honor, como dijo el compañero, compartir en este programa de La Entrevista al Día el sentir y el sufrimiento que se nos avecina en la época lluviosa. Sí, y precisamente esto lo escuchamos cada año, ¿verdad? Siempre cada año pues las comunidades de Tecoluca están pidiendo a las instituciones que les ayuden, ¿verdad? Porque pues las inundaciones afectan a bastantes comunidades del Bajo Lempa, que es parte de Tecoluca, pero también de Jiquilisco y otras zonas. Bernardo, ¿cuáles son esas dificultades a las que se enfrentan cada invierno los habitantes de esta zona del Bajo Lempa? Bueno, en primer lugar, pues manifestar que desde hace varios años estas comunidades hemos venido sufriendo una situación de vulnerabilidad a los impactos que generan el desbordamiento, particularmente del río Lempa. Y aquí estamos hablando de los municipios o de la población de los municipios de Jiquilisco y Tecoluca, e incluso alguna gente también de el municipio de San Agustino, que comunidades también en esas zonas son inundadas cuando hay crecidas del río Lempa. Ya las experiencias que nosotros y nosotras hemos tenido en el Bajo Lempa obedecen a todas aquellas acciones que hemos venido haciendo después del huracán Mitch, por saturación de agua de la tierra y por supuesto del mal manejo de las abiertas de las compuertas. En aquellos momentos pues nosotros tuvimos una serie de desastres, no solo económicamente, sino que socialmente, en el sentido que esa inundación pues generó grandes estragos en la población, y no solo en el Bajo Lempa, y aquí ya me estoy refiriendo en todas las zonas en donde tenemos ríos caudalosos, como en Occidente, el Río Grande, en Oriente, pues el río Torola, entre otros, que son ríos que generan grandes impactos negativos cuando sus crecidas son fuertes. Y lo más triste es que en aquel momento pues no habían infraestructuras que mitigan la situación de vulnerabilidad. Eso nos obligó en cierta medida en su momento a hacer una lucha de parte de las comunidades, y aquí ya estoy hablando del Bajo Lempa, para demandar y exigir al gobierno central la construcción de obras de prevención y mitigación referido a las inundaciones, y así fue como surgió el tema de la construcción de las bordas a ambos lados del río Lempa, en Jiquilisco y en Tecoluca. Pues durante todo ese tiempo se construyó la borda y se sentó todo un equipo de monitoreo y seguimiento a la situación de las condiciones de la borda, y esto pues había en aquel momento una situación de comunicación con instituciones de gobierno para garantizar a que la borda estuviera en buen estado. Sin embargo, hoy que ha entrado este gobierno, desde que ha entrado no ha habido ningún proceso de revisiones y incluso de reparaciones de algunos tramos que en algún momento nosotros habíamos denunciado, y hoy la situación se nos ha hecho más crítica, ¿no? Porque el río como tal ha hecho
ruptura en más de 7 tramos en toda la ribera, desde San Nicolás hasta la comunidad de La Pita, que son más de 22 kilómetros, y pues prácticamente no hemos tenido ninguna respuesta de parte de las instituciones del Estado, y aquí ya corresponde directamente al gobierno central y por supuesto a través de su autónoma, que es la CEL, que es la que administra ese recurso hídrico, que todavía después de la última represa tiene ciertas responsabilidades en el manejo del caudal del agua de esa zona, y hoy pues estamos recibiendo esos grandes impactos. El año pasado tuvimos grandes impactos en la población, algunas comunidades se inundaron, pero como también tenemos un sistema organizativo creado por las mismas comunidades, pues eso también limita o disminuye los riesgos para perder vidas en la población, pero hay otras cosas que sí es imposible poderlo hacer, y eso es lo que en este caso nosotros hoy estamos demandando, particularmente la CEL, que escuche en este caso las denuncias de la población para poder ver cómo se reparan los tramos de las bordas que han sido dañados a ambos márgenes del río Lempa. ¿De cuánto tramo estamos hablando en kilómetros, Patrocinio, que debería pues tener estas bordas el río? Bueno, de la parte de la margen derecha que corresponde al municipio de Tecoluca, como dijo el compañero Bernardo, estamos hablando de 7 tramos que si los unificamos cada tramo, estamos hablando alrededor de 2.5 kilómetros quizás por longitud. Pero de la margen izquierda que pertenece al municipio de Jiquilisco, aparte de los tramos que hay que reparar, hay 3.5 kilómetros también de borda que no se han construido. Y esta mañana pues estamos haciendo la demanda específicamente a CEL, para que en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y el Estado mismo, que es el responsable de velar por la salud y las vidas de los salvadoreños que estamos expuestos a esas tragedias que pueden suceder en el futuro, para que ellos puedan tomar acciones. Hemos tenido algunas visitas gubernamentales que se han quedado únicamente en palabras, porque hace más o menos ahí por noviembre del año pasado, recibimos una comitiva de el gobernador, la diputada por el departamento, la vicegobernadora, una delegada de la primera dama de la República. Al igual, hicimos un recorrido en ese momento con el gobernador, la vicegobernadora, hicimos un recorrido por todos los puntos de aquí de la margen derecha, pero se quedó nomás en palabras. Y nosotros lo que queremos es, primero, que tomen en serio nuestras peticiones, porque de este lado estamos hablando de 19 comunidades y del otro lado estamos hablando de no sé cuántas comunidades tenemos al otro lado, pero de igual número. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo prevenir? Y lo quiero decir en esta mañana. Si el Estado salvadoreño, a través del autónomo, la CEL, Obras Públicas, que son los encargados de darle mantenimiento y reparación a esa borda, no toman en serio la petición de esta población que está demandando, va a ser responsabilidad exclusiva de ellos si el día de mañana sucede una tragedia. En estas visitas que hizo el gobernador y representantes del gobierno central, Patrocinio, ¿qué acuerdos tomaron? ¿Qué les dijeron ellos que podrían hacer? En primer momento el gobernador dijo de que pues era una inversión demasiado grande y que ellos iban a coordinar con el gobierno central para ver de qué manera se conseguían los recursos. Justo nosotros estábamos haciendo esa petición antes que se aprobara el presupuesto general de la nación, y en esa visita les dijimos, miren, les suplicamos por favor que hagan llegar esto a los oídos del gobierno para que pongan en el presupuesto general de la nación el dinero, la plata que se necesita para reparar y construir las bordas que tenemos dañadas. Pero, como les repito, el acuerdo que se llegó únicamente fue que ellos iban a hacer como el puente de coordinación, el enlace de las comunidades para con el Estado. ¿Qué tan costoso, qué tan grande puede ser esta inversión para hacer estas obras de mitigación, Bernardo? Bueno, yo creo que hablar de montos para poder reparar los tramos que nosotros estamos denunciando,
bueno, no tengo ni idea, pero su $1 o $2 millones posiblemente iría por lo menos a mitigar o a cubrir cierta parte de estos tramos de la borda. El problema ahí que la inversión sin duda alguna puede ser mucho más grande, porque sí se necesita nuevamente una construcción, porque el tramo más grande que nosotros tenemos, que ya está a 50 centímetros de ancho la borda, que ya está para colapsar en este invierno, lo que esperamos que colapse, porque no tenemos otra perspectiva. Entonces ya los gaviones que estaban en un estado de protección, esos ya cedieron. El agua generó ruptura por debajo y hoy pues ya cedieron, y eso significaría una inversión mucho más grande, en este caso para el gobierno central. Yo creo que lo que hace falta es la voluntad política para poder hacer eso. Si lo hizo en su momento gobiernos, de aquel momento sí, hay que decirlo, estaba Arena cuando se generó la construcción de esa borda, y luego cuando llegó el frente, pues de igual manera se generaron otras reparaciones, se hizo una buena inversión, pero había compromiso y había voluntad en ese momento político. Entonces aquí de lo que se trata es una voluntad política, recursos sin duda alguna, con que consiguen fondos para poder hacer otros gastos que no es necesario, diríamos, hacerlos por el momento, cuando hay una prioridad por parte de las comunidades o en las comunidades en el interior del país que están sumamente vulnerables a exposiciones de desastres naturales como las inundaciones. Entonces yo creo que a nuestro criterio es una voluntad política, porque la CEL dice que no hay recursos, que no tienen recursos, y la CEL es una autónoma, por supuesto, de parte del gobierno, pero si la CEL dice que no hay recursos, ¿y por qué anda invirtiendo en cuestiones de campañas políticas en los territorios? ¿Por qué está ofreciendo pequeños proyectos en las comunidades cuando se sabe que esos proyectos van a finalizar si ahí se inunda? Entonces son cuestiones que nosotros no alcanzamos a comprender, y por eso nosotros aludimos que el gobierno y la CEL principalmente tienen recursos para poder, esto también tiene que ver con la responsabilidad social, porque al final la CEL tiene una responsabilidad más que social en esos territorios que están siendo vulnerables o se inunda o generan estragos por el mal manejo de las compuertas, o en todo caso porque también ellos utilizan el río o el caudal del río para poder desechar todo el agua cuando esta ya no les interesa, ¿no? Entonces hay esa responsabilidad. La inversión es grandísima. Yo estaría mintiendo si doy datos, porque no tengo ni idea, pero sí nosotros entendemos que se necesitan buenas cantidades de dinero, pero requiere de una voluntad política para asignar recursos para la construcción y reparación de los tramos de la borda y las bordas que nosotros estamos exigiendo. No solo en el Bajo Lempa, la gente de Occidente también está exigiendo la reparación y construcción de borda, como decíamos allá en Oriente también, pero hay una denuncia que nosotros hemos venido persistiendo, diciéndole a la gente de gobierno que deben de priorizar. Ya tenemos vamos para 4 años, en los cuales nosotros hemos venido anunciando de que hay una situación bastante complicada y que es responsabilidad del Estado, del gobierno, de resolver esas demandas y necesidades que nosotros estamos denunciando de allá. Y es el tema de las bordas, y también estamos planteando el tema de la reparación o la apertura de drenos que posibiliten el desagüe de las aguas, cuando hay ese tipo de inundación, es decir, que las aguas tengan capacidad de correr hacia el Pacífico, pero hoy pues estamos un poco complicados porque todos los drenos existentes o creados hace varios años, cuando allí eran haciendas, pues eso se están perdiendo, uno por la productividad del monocultivo de la caña, dos, porque en ningún momento también se le ha dado una asistencia técnica y maquinaria al tema de los drenos también, que eso ayuda en su momento a liberar el agua cuando hay inundaciones a nivel de país.
Sí, hablemos también de las afectaciones ya directas a las familias, a las comunidades, a sus viviendas, cultivos también, ¿verdad? ¿Cuáles son esas afectaciones que directamente pues golpean a las familias que viven en esa zona y que cuando se inunda pues causa estragos? Patrocinio. Bueno, específicamente, primero, agradecer a Dios Todopoderoso que en todos estos años que hemos tenido inundaciones desde el Mish para acá, gracias a ese desarrollo organizativo que tenemos en ambas márgenes del río Lempa, las comunidades, pérdidas humanas no hemos tenido. Pero sí las afectaciones directas, como decimos, bueno, en el Mish, por decirlo, por recordar una de las afectaciones más grandes, la afectación más grande fue, digamos, en que la mayoría de pequeños ganaderos, luchadores, perdieron casi todo su ganado. Los productores perdimos todas las cosechas. Bueno, yo soy agricultor y en lo personal yo perdí todas mis cosechas. También se perdieron algunas de las reses que tenía cuidando. Y la afectación directa no solamente es material, sino física, psicológica también para nuestros niños. Es decir, no es lo mismo que nuestros niños estén acostumbrados a jugar en lo seco y pues con un ambiente diferente, a tener que pasar 3, 4 días nadando con el agua a la cintura, y en esas condiciones psicológicamente hay un trauma. Pero en concreto las afectaciones son muchas, es decir, se pierde, como ya decimos, nuestro medio económico, que es la agricultura, que son las aves de corral, que es la ganadería, otras pequeñas iniciativas que se ponen en práctica, como por ejemplo los cultivos de hortalizas, que son los más viables para poder llevar el pan y el sustento a la mesa. Todas esas afectaciones son directas para la población. Y hay un dato que yo quisiera mencionar, y es que no se trata de ir a apagar fuego cuando ya está el incendio, sino que se trata de prevenir que no hayan incendios. Y en este caso, la CEL tiene una responsabilidad social de la mano con el gobierno. En los gobiernos del FMLN se compró una maquinaria exclusiva, maquinaria pesada. Estamos hablando de palas mecánicas, tractores, volquetas. Y se compró esa maquinaria exclusiva para darle mantenimiento directo a esas bordas, tanto de la margen derecha como de la margen izquierda. Pero como decía el compañero Bernardo, hoy, en estos 4 años de gobierno, esa maquinaria la utilizan a la entrada del invierno, cuando vienen ya los pocos de agua, para ir a hacer un shock político, para hacer un pronunciamiento de cara a su color ideológico. Eso para nosotros no es del todo agradable, pues, porque no se trata de que nos lleven una bolsita de macarrones, no se trata de que nos lleven un plantín de tomate, no se trata de que nos lleven un paquetito de gallinas ponedoras, porque eso, si la prioridad son nuestras bordas, eso va a salirse perdiendo al final que el río se nos desborda. Es decir, que estamos frente a reacción y no prevención, ¿verdad, Bernardo? Y como ya lo planteaba, pues, Patrocinio, si eso se hiciera con anticipación, si se previniera, pues cuántas cosas se evitarían, ¿verdad? Ya mencionaba él las afectaciones que han habido en años anteriores, y justamente eso es lo que se quiere prevenir, ¿verdad? No se quiere que se vuelva a repetir ese tipo de situaciones. Y mencionaban ustedes instituciones como CEL y el MOP, ¿verdad? Que están involucrados pues en apoyar, ¿verdad? En ayudar en hacer esto. Las alcaldías, ¿qué papel juegan en este caso las alcaldías? Ya no tienen, digamos, el rol que tenían antes. Sabemos, ¿verdad?, que lo que tiene que ver también con infraestructura ha pasado a la DOM. En este caso podría ser la DOM. ¿Ustedes se han acercado de alguna manera a esa institución para ver también de qué manera pueden ayudarles, o qué les han dicho de parte de las alcaldías también? Bueno, lo que pasa es que nosotros entendemos que hay una responsabilidad, y nosotros sin duda alguna se la estamos planteando al gobierno central, porque a través del presidente pues es el que tiene el mandato para que la CEL, que es una autónoma, tiene la responsabilidad de responder a las demandas que las comunidades que son afectadas por inundaciones a causa del río Lempa, que son aguas que ellos manejan, pues es a través de la CEL que deberíamos de hacer esta denuncia. La alcaldía
bueno, y aquí también tiene que ver mucho el tema de la participación de gobernación, que son instituciones que hoy están solo por estar, no tienen ninguna funcionalidad, y esto ya recae también en la municipalidad, particularmente que ellos tienen como argumento el no tener FODES ahora para poder responder a hacer una inversión de esa magnitud, pues es con lo que ellos salen siempre, que no hay esos recursos. Y cuando estamos hablando de hacer una propuesta o al menos una gestión a través de la DON, es una institución que nosotros tampoco no hemos indagado y se le han hecho propuestas. Sin embargo, no es porque no conozcan también la problemática. Ya decía Patrocinio, es que nosotros hemos tenido visitas, bueno, las comunidades se han puesto en función de acompañar a funcionarios públicos, incluso a candidatos de todos los partidos políticos que puedan haber, para que vayan a ver la situación. Nosotros aquí hemos acompañado al gobernador, al alcalde, al ministro de Medio Ambiente, al de Agricultura, a todos aquellos ministros, y les hemos enseñado la problemática. No es que no la conozcan, yo por eso hablaba de que no hay un interés político de resolver la problemática que tiene esta población. Entonces significaría de que si vamos a la DON, lo mismo que él nos va a decir, no hay ese recurso para poder responder a sus demandas que están planteando. Entonces aquí nos queda como una alternativa, ¿quién? El gobierno central, que en este caso tendría que ser el presidente de la República. Si aquí hay una cuestión, sigo insistiendo, de voluntad. Esa voluntad nosotros hemos tratado de hacerla de la mejor manera, pacíficamente, diplomáticamente, pero creo que vamos a tener una obligación de hacer una presión mucho más fuerte hacia el gobierno central para que desarrolle acciones en función de cómo resolver esta problemática. Lo hicimos cuando iba saliendo el invierno del año pasado, hicimos la denuncia porque sabíamos que esos 5 meses de verano podrían existir la posibilidad de que por lo menos, aunque sea el tramo más crítico, hubieran reparado, pero tampoco no lo hicieron. Entonces hay una necesidad por parte de la población que está siendo vulnerable, y hoy este invierno, bueno, los pronósticos de lluvia se estiman que van a ser un poco fuertes, aunque van a haber periodos, están pronosticando también periodos secos, pero me atrevo a decir que hoy la población del Bajo Lempa, de ambos márgenes, vamos a salir en carrera con todos los tilaches buscando refugio en zonas altas, porque vamos a ser inundados. Sigo insistiendo por la información que se ha tenido sobre cómo va a ser el invierno de este año. Pero seguimos insistiendo, vamos a hacer las gestiones necesarias, o seguimos haciendo las gestiones necesarias. Si hay una necesidad de ir a la DON, pues hay que ir, hay que visitarles y ver también cuáles podrían ser las respuestas que podamos tener de ellos. Y estoy diciendo porque también ADESCOS han ido a estas instituciones a gestionar proyectos comunitarios y tampoco se han tenido respuesta, ¿no? Que son proyectos o fondos pequeños, ya no se diga un fondo mucho mayor como son la necesidad para reparar o construir bordas en el Bajo Lempa. Pero hay que seguir luchando, y esas son las denuncias que nosotros y nosotras pues vamos a seguir haciendo a nivel de país. Bueno, y parte de esa denuncia, de esto justamente que estamos conversando este día, las escuchamos en la marcha del día de ayer, ¿verdad? Se hablaba sobre esta, y bueno, y lamentablemente el incidente de otro grupo, ¿verdad?, que venía justo para hacer también estas demandas en el marco del Día del Trabajador, y que pues lamentablemente fueron retenidos unos buses, ¿verdad?, y no pudieron ingresar hasta la marcha. Al final pues tuvieron que regresarse, ¿verdad? Y esto pues es lamentable cuando ustedes como comunidades están en esa lucha de querer plantear este problema y hacer esas demandas, ¿verdad? Y en el marco de este día pues ustedes querían realizarlo. Háblenos un poquito antes de irnos a la pausa sobre este incidente del día de ayer, pues que lamentablemente no pudieron ingresar hacia la marcha, hacia el Parque Cuscatlán, y tuvieron que regresarse. Patrocinio. Bueno, yo creo de que a la altura del tiempo que tenemos después de la firma de los acuerdos de paz, lo que sucedió ayer
no debería de estar sucediendo. Primero porque de la mano con todos los actores políticos, sociales, productivos, educadores, desarrollamos una intensa lucha, una intensa batalla de 12 años de guerra en el país, que eso nos conllevó a que ambas partes se sentaran a la mesa para por lo menos firmar el cese a la guerra, firmar la matanza de tantos hombres y mujeres campesinos que no había razón de seguirla, y que fruto de los acuerdos de paz se comenzó a construir una pequeña democracia con aciertos y desaciertos, pero iba caminando ya durante 20, 30 años de crecimiento. Pero lo que sucedió ayer los pone en evidencia que con este régimen dictatorial que tenemos ahora, porque hay que decirlo de esa manera, estamos en total retroceso de los espacios que habíamos conseguido y conquistado tanto todos los actores de la sociedad civil en El Salvador. Creo que de parte del gobierno, no permitir que el pueblo salvadoreño, como el caso de los 3 buses de Tecoluca y 2 buses de Iquilisco, que venían, allí venían compañeros y compañeras defensores por el no desalojo de nuestras tierras, porque estamos entrando en esa práctica también, van detrás de la tierra que se nos transfirió de parte del Estado y ahora los quieren desalojar. Tenemos el caso concreto de Guajoyo, la comunidad de Guajoyo. Ya hay una orden de desalojo por un juez de Tecoluca que falló a favor del terrateniente que está exigiendo esas tierras. Entonces lo de ayer para mí me hace pensar que estamos en un total retroceso de la democracia en el país. Sí, bueno, y lamentable esa situación, ¿verdad? Que no los dejaran ingresar y tuvieron que, pues, regresarse esto debido a que, pues, los policías les quitaron ahí licencias, también las llaves, ¿verdad? De los buses. Acá en YSUCA pues dimos cobertura, ¿verdad? Y nos trasladamos a la zona del Cristo de la Paz, donde estaba sucediendo esta lamentable situación, y sí podemos evidenciar, ¿verdad?, cómo de parte de la policía pues les habían retirado esos documentos únicos de identidad. Y lo curioso es el argumento también que les daban, ¿verdad, Bernardo? Es que no tenían permisos para marchar, les dijeron en un inicio. Sí, son de las cosas que es bien irónica su acusación por parte de los cuerpos o el cuerpo policial, en donde a pura fuerza o de amenaza te dicen, bueno, mejor no vayas a marchar, y te ponen cualquier pretexto. Primero, si llevas, bueno, lo que pasa es que también se genera un estado de amenaza de parte de los policías hacia las personas participando o a participar en este tipo de actividades. Creemos nosotros que sin duda alguna es una situación de violaciones de derechos, porque en la Constitución, es cierto, tenemos el régimen, pero incluso el régimen, bueno, si le hacemos caso a ese régimen, significaría que salimos de trabajar y te vas de un solo para la casa. Cuando sabes de que se te están violentando tus derechos, la gente tiene que movilizarse, porque tampoco no hay espacios en donde puedes hacer esta denuncia. Y cuando la policía te dice, bueno, es que no tenés permiso para transportar gente, no, pero es que tampoco no tenés, traes una persona que es menor de edad. También eso ha pasado el día de ayer. Si trae gente menor de edad, usted no puede participar en la marcha, ¿sí? Es que lo que pasa es que aquí encontramos a alguien que está siendo buscado. Y te ponen una serie, y hay policías específicamente que agarran a personas y empiezan a querer decir, y empiezan a decirle, ¿y qué vas a hacer a la marcha? ¿Y por qué mejor no te quedas en casa? Mejor cuida a tu familia. Entonces, todo una situación de inteligencia que pone la policía para boicotear las acciones de denuncia y el único espacio que tenemos al año para que la población pueda expresar públicamente y en las calles y libremente los problemas que tenemos en el país. Claro, entonces no hay una manera de cómo ponerle, por decirlo así bruscamente, un bozal al pueblo para que denuncie todas las injusticias que está haciendo este gobierno a nivel del país. Vamos a hacer una pausa en este momento, vamos a continuar hablando justamente sobre esa situación que están enfrentando las comunidades. Ya regresamos.
la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Son las 7:33. Continuamos con el espacio de la entrevista. Estamos hablando este día sobre los problemas que enfrentan las comunidades del Bajo Lempa y la necesidad pues urgente que tienen de mantenimiento de estas bordas en el río Lempa. Nos acompaña Bernardo Belloso y también Patrocinio Dubón. Ambos forman parte del movimiento por la construcción y reparación de bordas del río Lempa. Usted puede participar en esta entrevista. Recuerde que estamos transmitiendo a través de Facebook. Por ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas. También nuestro número de WhatsApp está habilitado, 7571-2779. Si gusta, también puede marcar a nuestros números directos de cabina 2275-9501 y 2275-9502. Puede hacer sus comentarios si tiene dudas sobre este tema que estamos abordando, pues acá están nuestros invitados que pueden aclarar cualquier información. Tenemos un audio que nos ha llegado por WhatsApp, vamos a escucharlo. Pongo de acuerdo, pues hacer una huelga 3 días ahí, sin armas, sin piedras, sin violencia, ¿verdad? En contra de este gobierno. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Recuerde, en vivo estamos transmitiendo esta entrevista. Puede dejarnos sus comentarios a través de Facebook. Nos dicen muy buenos días, me parece muy bien su lucha por esto que viven de las inundaciones, que esto se viene dando desde los años 90, pero recordando que los gobiernos anteriores dejaron al país con una deuda extrema. Este gobierno y se ha mostrado buenas obras y mantener la fe, que seguirán las buenas acciones, dice en este gobierno, que jamás se habían presentado antes. Es el comentario de esa persona que nos escribe. Puede continuar enviándonos sus mensajes a través de Facebook, también están opinando y nos dice Guillermo Rivera: adelante compañeros y compañeras, la lucha en la calle es la única alternativa que nos queda para restaurar la democracia en nuestro país. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a su invitado. Quiero decirle, hay que ser sabio para entender lo que quiere. La ha agarrado contra las comunidades porque piensa despojarlos de tierras. Usted sabe que el EMPA ahí ustedes tienen grandes cultivos. Aún ha llegado a avanzar, a envenenar esos maravillosos mantos y a gastarse el agua quizás hasta el río Lempa, Salaverría, con los cañaverales, junto con Regalado Dueñas. Entonces el despojo viene, si es reelecto este hombre, nos va a dejar sin cultivos. Y primeramente, ¿qué ha hecho usted como comunidad del Bajo Lempa? ¿Qué ha hecho para llegar a un acuerdo con esta presidenta de Guatemala o el presidente Yamatei para que no vaya a envenenar, o ya lo está haciendo, el río Lempa y el lago de Huija y otros?
Así es que este no está haciendo más que despojar los lugares de cultivos, los lugares enriquecidos y dejarnos más vulnerabilidad en el aspecto de los pulmones, de los lugares que tenemos de protección. Muchas gracias y feliz día. Bueno, feliz día, muchísimas gracias por su participación. Bueno, es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a continuar dando lectura. Tenemos otra llamada. Damos paso. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Mire, con respecto a lo que es la marcha, eso que la policía detiene a la gente, que la amedrenta para que no haya la marcha, es puro miedo del gobierno. Es que él sabe que la gente no la está percibiendo como una buena persona, sino como una persona autoritaria que se cree dueño de El Salvador. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Doy paso en este momento tanto a Patrocinio como a Bernardo para que puedan dar respuesta a algunos comentarios que nos han hecho también. Bernardo, adelante. Bueno, es que cuando estamos hablando del tema de vulnerabilidad a inundaciones, hoy, de hace varios años, también hemos tenido el tema de la vulnerabilidad a una situación de contaminación por el uso excesivo de agroquímicos en la producción y particularmente en la producción del monocultivo de la caña. Y eso significa, aparte de la destrucción que hace el agua, también el agua contamina y genera posteriormente otros problemas. Aparte de la destrucción de los bosques que están haciendo, bueno, aquí en el tema de la producción del monocultivo de la caña, que estamos hasta el cuello ahorita en el país. Pero también es preocupante por el procedimiento que está haciendo particularmente el gobierno para poder, en este caso, desalojar y recuperar tierras que en algún momento también fueron otorgadas por la reforma agraria en tiempos de Duarte, pero también procurar recuperar tierras que fueron otorgadas después de los acuerdos de paz. Nosotros, particularmente en el Bajo Lempa, ya hemos tenido en cierta medida algunas propuestas de desalojo, y esto nosotros lo tuvimos cuando estuvo Saca, ¿no? Que nos decía, creo que fue Saca cuando nos decía que deberíamos de salirnos todas las comunidades del Bajo Lempa y que nos fuéramos a otro lugar, en el sentido de recuperar nuevamente esa tierra y ponerla a disposición del poder económico. Hoy, sin duda alguna, las proyecciones que dice que tiene este gobierno, y aquí habla de megaproyectos, bueno, ya se nos quitó tierra a los campesinos y campesinas para construir el centro penitenciario en Tecoluca. Ya ha quedado bastante gente en una situación bastante complicada y hoy con más crisis ambiental en ese territorio. La disposición de la creación del Tren del Pacífico, la creación de cadenas hoteleras en esas zonas. Entonces, eso significa que el gobierno está interesado en recuperar esas tierras que son ricas, diríamos, en biodiversidad y que quiere ponerla a disposición del poder económico. Nosotros aludimos que también por eso está haciéndose del ojo pacho para poder ponerle obras o infraestructuras que mitigan el tema de inundaciones en esa zona, en el sentido de desalojar esa población en ese territorio. Y es que también alguna gente ha manifestado que incluso no el presidente de la CEL, sino que sus vasallos que llegan a los territorios les andan diciendo que porque mejor esa gente no la sacan de esa zona y buscan otro lugar en donde ir a vivir. Cuando se sabe que particularmente el municipio de Tecol, bueno, toda la zona costera es un centro de desarrollo económico, no solo para el poder económico, sino muchas poblaciones ahí están teniendo su dinámica productiva y es lo que tiene la sostenibilidad y es lo que le lleva la comida a su familia, ¿no? Entonces la gente va a luchar por su tierra y si va a ser necesario, pues tomarse algún lugar público para poder, como decía el radio escuchante, de tomarse cierta infraestructura social para poder obligar
al gobierno a que responda a las necesidades y demandas de la población. Entonces aquí hay una cuestión de que la población debe de manifestarse públicamente para poder hacer esas transformaciones en las comunidades. De lo contrario, creo que vamos a seguir con lo mismo y va a pasar este gobierno, bueno, está en una función de querer reelegirse y eso también es más preocupante, ¿no? Y sigo insistiendo, ¿por qué para otras cosas tiene recursos económicos y por qué para la construcción de infraestructuras de mitigación no tiene? Es decir, hace poco se ha endeudado con 250,000 que le ha quitado, bueno, por ahí es la cantidad de fondos que le ha quitado a las pensiones. ¿Para dónde va a ir ese fondo? Para generar campaña política, lo está haciendo ahorita. ¿Y por qué está generando todo un sistema de trabajo político en los territorios, en la campaña, en donde tiene grandes cantidades de personas trabajando en función de ello? Pero ¿y por qué no asigna fondos para poder al menos reparar los tramos que nosotros estamos denunciando en el Bajo Lempa? Pero no hay un interés político. Sí, sumo otro comentario de los que ya habíamos escuchado. Dice, buenos días, como dice su entrevistado, ¿por qué esperar hasta que se inunde y salir con lanchas, con el ejército, helicópteros, protección civil, socorristas, bomberos, ayudar a la gente? Y las pérdidas, quien las observa, dice, es la gente que tiene menos recursos, es a quien más le afecta. Hay que denunciar y manifestarse, nos dicen. Buenos días, son comentarios que nos llegan a través de Facebook también. Patrocinio, adelante. Yo con los comentarios, primero, con el respeto que se merece la radioescucha que dijo de que este gobierno ha hecho muchos proyectos, yo solo quiero recordarle de que todos los proyectos, si se refiere a esos, son marquetas únicamente elaboradas. Por ejemplo, el viaducto de los Chorros de Colón es una marqueta que dijo que ya iba a estar ese viaducto. El tren del Pacífico es una marqueta. El aeropuerto del oriente del país es una marqueta. Más sin embargo, en la parte oriental, arbitrariamente, y hay que decirlo arbitrariamente, sin antes haberle pagado la tierra a los campesinos y campesinas de ese sector, Condadillo, por ejemplo, donde se pretende construir el aeropuerto, ya metieron maquinarias a hacer el degenere en sus tierras, y eso es una acción que va en contra de violentar los derechos que como ciudadanos y ciudadanas de este país tenemos. Ahora bien, es un total fracaso la gestión de esta administración. ¿Por qué es un total fracaso? Porque a ellos no les interesa la población campesina de las zonas rurales. O sea, es decir, los pobres de los pobres en el país, a este régimen y a este gobierno no somos de interés para ellos. Ellos están interesados en generar recursos y enriquecer a un élite exclusivamente que pertenece a las familias buquelistas en su gobierno. Para todos es conocido de que hay un capital de una nueva oligarquía que se está consolidando. Y como decía Bernaldo, el régimen de sección, que no tiene nada de sección ya debería ser levantado, porque nuestra sagrada constitución, mientras no la cambien, establece que por 3 razones se debe decretar estado de sección: por una epidemia incontrolable, por una catástrofe natural y por una guerra de país a país. Pero aquí ya no hay razón para un régimen de sección. Allá en el territorio, esa práctica de ir violentándole los derechos, y voy a hablar de Tecoluca exclusivamente, tenemos el fenómeno, ya lo mencionó el compañero Bernaldo, los construyeron un penal, ahora van detrás, en la misma zona, en las mismas comunidades vecinas del penal, ahora van detrás de construir un relleno sanitario donde 35 municipios van a ir a depositar la basura. Tenemos una extracción es masiva de arena del río Lempa. Hay una empresa que está sacando 18 volquetas diarias con 18 metros cúbicos de arena, extrayendo, digamos, los recursos hídricos de nuestro río Lempa. Y esa es una responsabilidad también del medio ambiente, en coordinación con la municipalidad de Tecoluca. Porque la municipalidad de Tecoluca, en este caso, el actual alcalde con su consejo, ellos han avalado muchos de esos permisos para extraer, digamos, arena, y ellos avalaron el permiso para la construcción del centro penal que también tenemos en Tecoluca, donde le quitaron 300 manzanas
a los campesinos y campesinos, ¿por qué no fueron a construir ese penal en otros territorios donde la tierra es menos productiva? ¿Por qué atropellar y arrebatarle la tierra productiva donde los campesinos y campesinas sembraban frijol, arroz, maíz, etcétera? Esa es la práctica que tenemos en este régimen. Claro, y es que son muchos los problemas en realidad que están enfrentando las comunidades del Bajo Lempa, ¿verdad? Y como lo menciona Patrocinio, un muy buen resumen que ha hecho, aparte de la construcción del penal, bueno, este proyecto de este relleno sanitario también, y pareciera que eligen Tecoluca, ¿verdad? Para todos estos grandes proyectos que van en detrimento, pues, del bienestar de la población, ¿verdad? Porque pues de alguna manera hay una afectación. Y en todos estos problemas que ya han mencionado ustedes, pues uno de los que urge en este momento, todo es importante, pero es justamente esto, ¿verdad? El abordas porque, pues, aunque como usted decía, Bernardo, se ha dicho que va a haber un fenómeno del Niño, pero las primeras lluvias que han caído nos están diciendo que puede ser también difícil el invierno, ¿verdad? Ya hemos visto como unas cuantas pocas horas de lluvia y ya hay inundaciones. Ahora veamos esa zona donde ustedes habitan, donde hace falta esa construcción de bordas. ¿De cuánto estaríamos hablando? Ustedes ya hablaron sobre los kilómetros, ¿verdad? Hacía referencia Patrocinio, Tecoluca, unos 2.5 kilómetros. Del lado de Jiquilisco hablaba de él de unos 3.5 kilómetros. Pero de todo esto, para que nos quede claro, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que necesita como reparación o cuánto es lo que necesita como total, ¿verdad? Construcción que ya definitivamente está pues colapsado. Sí, a ver, nosotros particularmente en Tecoluca estamos demandando urgentemente la reparación de 7 tramos que han sido deteriorados por la crecida del río Lempa. Y dentro de esos 7 tramos, el más grande tiene más de 1 kilómetro, que eso no estamos diciendo, bueno, andamos las fotos, que es justamente en donde ha colapsado los gaviones que allí se pusieron, porque el río pues prácticamente se ha metido abajo y ya estamos diciendo que estamos a 50 centímetros para que la borda mínimo ese kilómetro colapse completamente. Y esto va a ser un desastre mucho mayor para las comunidades y que es un desastre que el Estado, el gobierno debe de responder a esos desastres. Nosotros hemos dicho que los 7 tramos son de carácter urgente, porque efectivamente donde hay una ruptura de la borda, genera los estragos hacia territorio abajo, ¿no? Y en donde se va llevando ya con fuerza todo lo que va encontrando. Cuando tú no tienes una borda, las inundaciones va gradualmente, pero cuando tú ya tienes retenida grandes cantidades de agua y hay una ruptura, significa que el desastre va a ser mucho mayor. Entonces hay zonas que son mucho más peligrosas porque tiene la borda a media curva y ahí la presión del agua es mucho más fuerte. Eso nosotros se los planteamos, se los dijimos. Hay un informe que se levantó de una gira que se hizo en donde hubieron técnicos de parte de gobernación, de la alcaldía misma, y les decían cuáles iban a ser los impactos que se iba a tener si no se generaba esa reparación. Entonces nosotros seguimos insistiendo de que si es necesario reparar los 7 tramos que nosotros estamos denunciando, porque va a ser un desastre si hay una ruptura y tenemos grandes concentraciones de agua almacenadas por la crecida del río Lempa. En el caso del otro tramo del río Lempa al lado de Jiquilisco, las comunidades por supuesto están denunciando o están exigiendo que se construya. Cuando se construyó el tramo de la borda del lado de Jiquilisco, les quedó pendiente alrededor de 3.5 kilómetros, que está a la altura de la cooperativa Matepiña. Ahí no construyeron borda, solo construyeron de esa comunidad hacia abajo, pero también ahí hay colapsión de agua cuando el río crece. Entonces las comunidades de repente sienten que el agua va desde arriba cuando se empiezan a inundar.
Y por eso están diciendo de que se debe de construir la borda en esa zona. La otra preocupación es que el gobierno no ha generado condiciones técnicas, organizativas y de prevención para darle asistencia a esa cantidad de población que va a ser afectada por la inundación. Solo en Tecoluca, de la carretera hacia abajo, nosotros estimamos que tenemos alrededor de unas 3,000 familias, un promedio de unas 13,000 personas, en donde estamos diciendo de que toda esa población, pues sí, tiene su medio de vida, que son el ganado, aves de corral, y que no va a haber capacidad para darle respuesta. Entonces, es eso lo que nosotros estamos tratando de prevenir, es eso lo que nosotros hemos denunciado, que el gobierno mismo, a través de gobernación, a través de la municipalidad, y quienes quieran y puedan, se pongan en función cuando nosotros tengamos una situación de esa magnitud. Pero cuando hacen acciones de este tipo, como decimos, ya quieren llegar a apagar una llama, que la cual va a ser sumamente difícil. Ahí van con camiones, ahí van con volquetas. ¿Para qué? Si ya todo el mundo está queriéndose salvar, ¿no? Entonces, esa situación es a la cual nosotros no queremos llegar, y por eso es que estamos exigiendo el tema de la reparación de estos tramos de borda aquí en Tecoluca. Sí, ya estamos en el mes de mayo, estamos en tiempo, digamos, de que se puedan construir estas bordas, o al menos ese tramo que es más importante, el que usted habla, Bernardo, y Patrocinio, y que pudieran hacerlo estas instituciones. Si se aceleraran los trabajos, pues podríamos, beneficiar a estas comunidades en este corto tiempo, o qué se puede hacer en este tiempo que tenemos antes de que venga ya el invierno ya. Yo creo que si hubiera voluntad política, como lo hemos mencionado, este gobierno pudiera resolverlos por lo menos en este mes de mayo, junio, que todavía es bastante menos copioso. Si ellos tuvieran esa voluntad política, por lo menos deberían de construirlo en su totalidad, ese tramo de 1 kilómetro y fracción que tenemos a la altura de Santa Marta, que es uno de los más atentativos que tenemos hoy por hoy. Pero nosotros no es que seamos derrotistas, no es que seamos, que no creamos, ¿cómo no? Sí creemos, pero sí creemos que este gobierno y esta administración que tenemos hoy, vuelvo a repetir, no le interesa la población del Bajo Lempa. No lo van a reparar, en este año no lo van a reparar, porque para ellos no es prioridad. Pero lo que estamos haciendo esta mañana y lo que hemos venido haciendo con acciones anteriores, ya fuimos a la CEL, ya le fuimos a presentar una petición por escrito, hicimos una conferencia de prensa también en las instalaciones de CEL, aquí en San Salvador. Lo que estamos haciendo nosotros es archivando todas las denuncias, todas las exigencias, todas las demandas que estamos haciendo antes de un desastre. Para que cuando eso llegue a suceder, si Dios no lo permita, no lo vaya a hacer así, pero si eso sucediera, tener como decirles, miren, nosotros les advertimos a tiempo de lo que iba a suceder. Entonces, vuelvo a repetir, si hubiera voluntad política, y si nosotros, la población del Bajo Lempa, fuéramos prioridad para este gobierno, bien pueden repararlos lo que estamos exigiendo. ¿Cómo se están organizando ustedes como comunidades frente a este riesgo que está latente ahí y que ustedes prevén, pues, que les puede generar problemas, Bernardo? Bueno, lo que pasa que estas comunidades históricamente, nosotros aludimos que hay un sistema organizativo que se ha venido creando después de los acuerdos de paz en este territorio, tanto al lado de Jiquilisco como al lado de Tecoluca, en donde hay una serie de organizaciones y estructuras sociales que se han venido conformando para poderle dar un estado de seguimiento a los procesos organizativos en las comunidades, y ahí se crean las ADESCO, se le dan seguimiento a las ADESCO, se crean las comisiones que van orientadas a responder a ciertas problemáticas que se generan en los territorios, y de hecho pues tratamos de ir creando las comisiones o comités de
de gestión de riesgo, por decirlo de una manera, en esa zona, pero más orientada al tema de las inundaciones, más que a terremotos, más que a quemas, sino a un incendio, perdón, sino que más que todo al tema de las inundaciones. Y esto nos obliga, en cierta medida, a las organizaciones darle una asistencia a las comunidades, en capacitarles de cómo dar una asistencia a una población, a personas que están padeciendo algún problema, en cómo evacuar. A veces tratamos también de gestionar algunos recursos para poner disposición de material a los comités, como lazos, algo para comunicarse, no sé, material que pueda ayudar en algún momento para poder evacuar a la población. En las condiciones básicas que nosotros podemos ayudarles, pues lo hacemos. Pero ya con el tema de transporte, sin duda alguna, se nos hace mucho más complicado. Pero cuando nosotros ya tenemos una emergencia, pues todas las comunidades que tienen sus cayucos, sus lanchitas, se ponen a disposición de evacuar a toda esta población. Porque como siempre, quien llega de último y cuando ya empieza a pasar todo, van llegando las representaciones de las instituciones de gobierno, y a ese momento diríamos, ¿para qué va? Sin embargo, hemos tenido, diríamos, ciertos problemas, incluso con esta evacuación que se hizo el año pasado en octubre, que solo fueron como 3 comunidades que medio se evacuaron, algunas familias. Pues sí, la CEL, y en este caso en coordinación con la municipalidad, llevaron a la población, a ciertas familias, a los albergues, pero no le dieron ninguna atención. No se les daba alimentación, si se les daba alimentación no era en el momento adecuado, no se les ponía a disposición los recursos para que tuvieran una buena higiene de los albergues. Es más, ni los albergues que se construyeron en el gobierno del FMLN han sido utilizados, ni tampoco se le ha dado mantenimiento a esos albergues que se crearon, los mega albergues. Entonces esos mega albergues, están abandonados ahí por este gobierno, y ahí debe tener responsabilidad la municipalidad y gobernación para darle asistencia a esos albergues. Pero hoy, ¿qué es lo que hacen? Mejor se van a las comunidades. ¿Por qué? Porque ahí les genera más una campaña política para ellos. Se identifica más la CEL diciendo, bueno, aquí estamos nosotros queriendo responder hoy a los problemas que están teniendo inundaciones. Aquí venimos con los camiones. No se trata de generar una campaña política, no se trata de ver mi institución o aprovechándome de la crisis que tiene la población, sino que se trata de responder a un estado de emergencia que tienen las comunidades y de generarles las mejores condiciones cuando ya esta población es albergada en un determinado lugar, pero con condiciones, como decimos, básicas, al menos las básicas, en donde la gente tenga donde alimentarse, donde tenga para hacer sus necesidades, bañarse, etcétera, y por supuesto tener una comunicación más fluida con la gente que está en la zona, cuidando también, porque también se generan esas comisiones para cuidar las comunidades cuando todo está inundado, pero la gente ahí está en sus comunidades, en los árboles, cuidando, porque siempre hay gente que trata de hacer maldades. Entonces, todas esas disposiciones tratamos de hacerlas conjuntamente y en coordinación, al menos con los presidentes o las juntas directivas comunales, y empezamos a trabajar de cara a evacuar a la población, que es lo que más es lo más urgente. Sí, bueno, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero quiero agradecerles que nos hayan acompañado y pues ojalá, ¿verdad?, que se tomen en cuenta todas estas peticiones, estas recomendaciones para no solamente ser reactivos, sino prevenir, ¿verdad?, todo este tipo de dificultades a los que ya ustedes han hecho referencia. Muchísimas gracias a usted también por siempre estar pendiente del espacio de la entrevista. Le invito a que la comparta, queda en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos.
¿Has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante. En AESCAES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AESCAES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. Ahora estamos en TikTok. Búscanos en TikTok como YSUCA en TikTok y dale click al botón seguir para recibir los diferentes contenidos creativos que hacemos para ti. YSUCA en TikTok. Te esperamos.